Fundamentals es una guía escrita por Bob Cassidy, mentalista estadounidense, orador y autor de libros en el campo, incluido El arte del mentalismo, Los principios de la mentalidad y el mentalismo artístico de Bob Cassidy. Esta guía es traída en español por Magia Mentalismo e Ilusionismo Psicológico, un canal dedicado al estudio de las artes escénicas místicas. ¿Qué es el mentalismo? Visión general. El mentalismo puede ser el más interactivo de las artes escénicas. Su objetivo principal es la sensación de leer la mente. El mentalista puede afirmar que está realizando una lectura del lenguaje corporal, utilizando poderes de percepción u observación, conocer técnicas de psicología o cualquier poder psíquico que le permita visualizar, comprender o controlar los pensamientos más íntimos de las personas. A menos que el mentalista encuentre divertido leer su propia mente, la sensación es imposible de evocar sin audiencia y sin una sólida comprensión de la psicología detrás del arte. Los activos más importantes para todo mentalista efectivo son las habilidades de buena comunicación, de actuación y la capacidad de pensar en situaciones de alta tensión, que ocasionalmente son situaciones impredecibles. Lo primero que un aspirante a mentalista debe tener presente es que existe una gran diferencia entre fenómenos mentales presentado por mentalistas y la magia mental presentado por magos. Mientras que los métodos y artimañas utilizados por ambos, a menudo, resultan ser similares, el mentalista tiene la facultad de utilizar conocimiento de psicología y comportamiento humano, algo que para un mago no está disponible. Es un hecho bien conocido, por ejemplo, si hablas con alguien, generalmente te mirará a la cara, ya sea su amigo o si eres un orador público o un comediante de stand-up. Esto es así porque no existe alguna razón convincente para centrar la atención en otro lugar. No es así para los magos. El público sabe de antemano que un mago realiza trucos, tretas y engaños para realizar sus actos y se tiene la fantasía de poder entender o descubrir el secreto si miran atentamente a las manos del mago o al artefacto que utilicen. El mago, por lo tanto, se ve en la obligación de utilizar misdirection para asegurar que la atención se dirige adecuadamente. Si un mago realiza un efecto mental, se aplica la misma actitud descrita anteriormente, a pesar de que el mago, con sus palabras, afirme que está a punto de utilizar genuinos poderes mentales. Esto es porque el público está condicionado para no creer en nada de lo que diga un mago y continuará en la búsqueda del engaño, truco o método. Es lógico, por lo tanto, que la audiencia sospeche que el mago realice juegos de manos o algo parecido, por lo que cada acción estará sujeta a mucha más examinación que la de un orador. Es por eso que el mentalista puede emplear descaradamente métodos que para un mago serían imposible, porque en la conciencia colectiva estos métodos no existen. No es necesario que el mentalista para asombrar a su audiencia afirme poseer un poder inusual, de carácter paranormal. Es conocido que unos de los mentalistas más famosos en la actualidad expresan ser un experto en leer el lenguaje corporal y no verbal del participante o de ser capaz de sugestionar a su público para que tome determinadas decisiones. Existen estos y muchos enfoques disponibles para quienes quieran, o no, hacer un reclame de habilidades psíquicas. Lo importante es tener en todo momento presente que el mentalismo efectivo no puede presentarse como simples trucos de magia. Esta guía está destinada para todos aquellos que desean obtener una sólida comprensión de los principios y psicología del arte del mentalismo y no para aquellos que solo quieren un truco con temática mental. A diferencia de la mayoría de los efectos mágicos, la ilusión en el mentalismo no es principalmente visual, con excepción, cuando los efectos son de mente sobre la materia, como lo es la psicoquinesis o capacidad de mover cosas o doblar metales con la mente. Sino que es ayudado por elementos como libros de donde se escoge una palabra o dibujos realizados por participantes que posteriormente es duplicado por el mentalista. La ilusión o sensación ocurre dentro de la mente del espectador, pero, si usted ve a un mago, rápidamente reconocería lo que está haciendo y probablemente, usted entienda lo que ahí sucede independiente de la barrera del idioma. Por ejemplo, una carta se rompe y se reconstruye. En el mentalismo, la ilusión o sensación en sí misma no puede ser creada sin una efectiva comunicación verbal que guía la atención y la experiencia. Verosimilitud o plausibilidad. Se considera una ficción de éxito cuando la trama, las acciones y los eventos son consistentes con las reglas del mundo establecidos por el autor. No puede, a menos que haya creado un universo paralelo y sesgado, hacer que sus personajes rompan con las leyes del mundo en el que habitan. No es un mentalista convincente cuando que reclama y demuestra de forma creíble, por ejemplo, ser conocedor y experto en lenguaje no verbal,
para luego realizar un acto de doblamiento de metales o la capacidad de ver con los ojos cerrados. Estos últimos efectos no son consistentes con la habilidad reclamada. Muchos creen que con solo ir vestido sombrío, con un enfoque sin humor y un comportamiento misterioso es suficiente para establecer credibilidad. En realidad, lo contrario es lo cierto. Debe haber una naturaleza moderna en la apariencia del mentalista, porque no solo tranquiliza al público, sino que derriba las barreras psicológicas que las personas suelen tener frente a figuras de autoridad. Lo mismo aplica para la actitud del mentalista. Una actitud antipática o arrogante suele causar una reacción negativa en el público, inhibiendo su deseo de participar y cooperar. Por otro lado, un enfoque amigable y entusiasta tranquilizará a la audiencia, volviéndola más cooperativa y menos escéptica ante las afirmaciones del mentalista. El mentalismo, para ser efectivo, debe parecer una demostración real de alguna habilidad inusual, como se discutió anteriormente. Su plausibilidad es inversamente proporcional al número de habilidades reclamadas. En otras palabras, cuanto más habilidades inusuales reclames y demuestres, menos creíble serás. Antes de empezar a seleccionar efectos y desarrollar una presentación, primero debe crear un subíndice plausible, una descripción detallada de la persona en su escenario, sus poderes, cómo los consiguió, cómo parecen funcionar y cuáles son sus limitaciones. Si nunca lo has hecho antes, sería una buena idea escribir una biografía imaginaria del personaje que retratas en el escenario. Muchos mentalistas crean un personaje similar a ellos mismos, pero esto no es un requisito. Sin embargo, es más fácil para aquellos que no poseen capacidades para la actuación ser consistentes internamente, si la historia de su personaje ficticio corresponde estrechamente con los acontecimientos reales de su propia vida. Ahora pregúntese si tiene el conocimiento, las características físicas, la educación y antecedentes para retratar de manera plausible el personaje que tienes inventado. Sería extremadamente difícil, por ejemplo, para un joven de 18 años interpretar de manera convincente a un parapsicólogo o un profesor de metafísica. Echa un serio vistazo a la habilidad inusual que seleccionas para tu personaje y nota cómo el reclamo, ya sea implícito o explícito, afecta en la forma en la que presentas los efectos. Los efectos, por cierto, ilustran de manera sensitiva y psicológica las habilidades anteriormente reclamadas. El camino de la maestría. Los efectos revelados se describen por primera vez como un esqueleto, una estructura en la que se construye la ilusión del mentalismo. Demasiados principiantes creen que el camino para convertirse en buenos mentalistas es el de adquirir muchos efectos dejando de lado el desarrollo de la presentación y solo dedicándose a la glotonería de métodos. Lo cierto es que un efecto no está totalmente aprendido hasta que se hayan cumplido todos los requisitos. 1. El método y el guión se han vuelto una segunda naturaleza. Muchos principiantes creen que es más eficaz y natural renunciar al uso del guión y simplemente improvisar sobre un tema apropiado a lo largo de la presentación. Si bien la improvisación es una habilidad esencial para el mentalista experto, tanto como para conectarse con su audiencia y responder a situaciones inesperadas, no se puede utilizar a menos que exista algo en que improvisar y ese algo es el guión. La improvisación es la adaptación del guión a los requisitos del momento y no ir inventando cosas mientras avanza. 2. El subíndice o biografía ficticia se asimila y el personaje en el escenario es una persona real. 3. Todo bajo control, la presentación está bloqueada. Esto significa que todos los elementos de la puesta en escena, la colocación de los accesorios, la posición del artista y los voluntarios en el escenario, ángulos de visibilidad, etc., todos han sido analizados y optimizados para máxima efectividad. Incluso en actuaciones informales se deben tomar en cuenta estos elementos. Se recomienda que el mentalista esté familiarizado con los conceptos básicos de la escenografía. 4. El efecto o acto se ha realizado muchas veces antes de presentarlo a una audiencia en vivo. Nota sobre el ensayo. A menudo me preguntan si es aconsejable practicar nuevo material o efectos ante amigos o familiares. En términos generales, es una mala idea. Nunca reaccionarán de la misma manera que una audiencia real ya que saben que no eres un lector de mentes. Ellos saben que lo que haces es en broma, un acto, un juego y por lo general, no responderán a las sutilezas psicológicas y de arte escénico, elementos que son esenciales en la creación de ilusiones. Es igual de inútil practicar en el club de magia local. Incluso si realmente estuvieras leyendo mentes, todavía estarían convencidos de que hubo truco. Seguramente te preguntas: ¿dónde puedo practicar entonces?
La capacidad de relacionarte y comunicarte con las personas en todo ámbito de la vida es requisito para el buen mentalista desarrollar. Esa habilidad requiere que salgas y te encuentres personas. El personaje que deseas representar en el escenario también tiene que salir y encontrarse personas. No puede ser tímido. Necesita probar nuevas ideas en personas que lo han aceptado como mentalista. El mentalismo no es algo que se puede evocar entre amigos y familiares. La respuesta es bastante simple: para encontrar personas con quien poner a prueba tu material debes simplemente salir y conocerlos. Cultivar amistades donde quiera que vayas. Esto no solo mejorará tus habilidades interpretativas, sino que abrirá muchos lugares para tus presentaciones. Un mentalista no puede dejar que la timidez o la tendencia a la introversión se interpongan en su camino. Los sumisos bien pueden heredar la tierra, pero nada se comparará al ponerse en cuclillas como artista. Para obtener el máximo beneficio de esta guía, primero debes decidir quién es tu personaje y qué habilidades inusuales posee. Tú también debes comenzar a leer y estudiar todo lo que puedas sobre la capacidad reclamada. En otras palabras, si tu personaje es maestro en la interpretación de los lenguajes no verbales, debes estudiar todo lo que puedas sobre el lenguaje corporal, detección de mentiras, etc. Si está reclamando uno o más de los diversos supuestos psíquicos, debe familiarizarse con los términos y accesorios que utilizará. Una nota final: es extremadamente importante que mientras estés en el personaje realmente creas en las habilidades reclamadas. Incluso si esa creencia es totalmente contraria a lo que crees en la vida real. La creencia o el escepticismo de tu personaje se hará evidente de inmediato y afectará directamente su percepción de tu actuación. A menos que seas un actor bastante bueno, probablemente sea mejor que elija un poder inusual que personalmente crea que al menos teóricamente es posible. La regla más importante que debes recordar es esta. Para ser creíble, primero debes creer.